Bien, pues estamos terminando 2 Corintios. Empezamos en julio, el 13 de julio, empezamos a mirar la segunda carta de Pablo a los Corintios y como muchas veces hacemos, pues al terminar una serie de mensajes, una serie larga, pues volvemos un poco para recapitular todo lo que hemos visto, porque si es verdad que yo que lo he predicado muchas veces llego al final y me cuesta recordar todo lo que he dicho en estos mensajes, pues cuanto más vosotros que estabais escuchando, que incluso a lo mejor en algún momento perdisteis algún mensaje en medio, así que espero que hoy sea de bendición para nosotros al repasar segunda a los Corintios. Empezamos estos mensajes y os comentaba que yo, sobre todo siendo hermano pequeño, sé lo que es tener el síndrome de hermano pequeño, ese momento en que la gente te juzga por tu hermano mayor. Y creo que muchas veces es lo que pasa con 2 Corintios. O sea, recordamos más primera Corintios, e imaginamos que 2 Corintios es más de lo mismo, pero 2 Corintios es un libro totalmente diferente de primera a los Corintios. Entonces, ¿en qué sentido es diferente? Bueno, lo que me llama la atención del libro es que, bueno, como comentamos, tiene 3 secciones muy claras de los capítulos 1 al 7. Pablo está realmente tratando el tema de por qué no había cumplido con el plan que había propuesto. Él prometió que iba a ir y pasar tiempo en Corinto y todavía no había llegado a Corinto. O sea, hubo un cambio de plan. Y Pablo está hablando de esto, hablando de la carta que él había enviado. Luego después en los capítulos 8 y 9 Pablo está tratando el tema de la ofrenda, que los corintios se habían comprometido a participar en la ofrenda para los santos en Jerusalén. Y la última parte del libro trata pues un conflicto, más específicamente algunas quejas que tenían de Pablo en los capítulos 10 al 13. Ahora, sabemos esto, pero lo que me llama la atención es que realmente es una carta interesante desde la perspectiva que una vez que terminamos la carta, miro para atrás y veo que Pablo en toda la carta estaba preparando el camino para lo que va a decir en cuanto a las quejas de él. Si recordáis, había estas 2 quejas, que Pablo había sido carnal en su forma de tratar con los corintios y que Pablo había sido débil. Y sin embargo, volvemos atrás y vemos que desde el primer momento Pablo está preparando estos temas. O sea, toda la carta, o mejor dicho, la última parte de la carta no es un pegote añadido a la carta. Realmente existe esta unidad en toda la carta. No obstante, cuando leemos de comienzo, no tenemos la sensación de que Pablo está defendiendo su ministerio. Realmente, desde el primer momento, Pablo está hablando de la consolación, lo cual me parece una genialidad de carta. Porque si nada más recogemos la carta y empezamos a leer, leemos un libro de consolación, que era precisamente lo que necesitaban los corintios. Pero cuanto más lo estudiamos, notamos que Pablo ha entretejido en el tema de la consolación lo que es la defensa de su ministerio. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de esto hoy en este contexto, pero quería volver atrás a recordar ese trasfondo, contexto histórico y textual de lo que tenemos aquí. Todo realmente nos lleva al tercer viaje misionero de Pablo. Vale, este es el tercer y último viaje misionero. Hará un 4.º viaje, pero lo hará como prisionero. Y después será liberado de la cárcel en Roma y viajará, pero no tenemos ahí el relato de estos viajes últimos que hizo, aunque podemos reconstruir un poco leyendo 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito. Pero Pablo en ese tercer viaje realmente vuelve a pasar por donde había estado en el primer viaje, llega a donde había estado en el segundo viaje y extiende el evangelio hacia donde no había podido estar en el segundo viaje.
que es Éfeso. Entonces, como vemos aquí en el mapa, Pablo pasa por Galacia, estas iglesias aquí, luego después llegando hasta Éfeso, y en Éfeso se queda mucho tiempo, 3 años. Y desde Éfeso manda la primera carta a los Corintios. Bien, esto lo tengo aquí. Pablo desde Éfeso manda con Timoteo esa primera carta a los Corintios. Ya había estado un tiempo corto había estado con ellos en el segundo viaje misionero, pero ahora les manda la carta. Ponemos sobre los años 53 a 55. Pablo estuvo mucho tiempo en Éfeso y por lo tanto no sabemos en qué momento manda la carta. Podría haber sido, nada más llegar a Éfeso, podría haber sido un poco más tarde. Ahora, lo que no tenemos en Hechos es que en algún momento Pablo hace otro viaje a Corinto. Lo sabemos porque al final de 2 Corintios Pablo dice, esta es ya la tercera vez que voy a vosotros. Y lo dice 2 veces. Algunos suponen o proponen que a lo mejor realmente no había ido la segunda vez, sino que esa es la tercera vez que Pablo intenta ir a los Corintios. Pero Pablo lo dice bastante claramente que es la tercera vez que voy. Y por lo tanto entiendo que quizás en algún momento, durante estos 3 años que estuvo en Éfeso, pues igual cogió un barco y cruzó hasta Corinto para una visita corta. Una visita que él describe en 2 Corintios 2 como una visita triste, una visita que causa lágrimas. Y por lo tanto entendemos que en algún momento Pablo hizo este viaje corto que no era exactamente lo que él había prometido. Él había prometido pasar tiempo en Corinto y sin embargo apareció rápidamente y con confrontación del pecado que existía en la iglesia. Avanzamos y Pablo está en su segundo viaje, abandona Éfeso y se va hacia Macedonia, Filipo, donde había estado en el segundo viaje. Pero antes de llegar a Corinto, Pablo envía lo que entendemos que es una carta severa, que también menciona aquí. Ahora, algunos proponen que quizás esa carta severa es la primera carta, primera a los Corintios. Y podría ser. Algunos argumentan que realmente esta es esa carta severa que él referencia aquí. No obstante, parece en mi mente, por lo menos, que tiene sentido que cuando leemos 2 Corintios, él ha enviado a Tito a Corinto y no sabe cómo los corintios van a recibir a Tito. Y cuando Tito por fin vuelve a encontrarse con Pablo, Pablo había pensado que iba a hacer el reencuentro con Tito en Troas, pero Tito no aparece. Y por lo tanto avanza Pablo hacia Macedonia, hacia Filipo, y por fin se encuentra con Tito. Y dice que cuando encuentra a Tito es un gozo enorme porque Tito trae las buenas noticias. Ha habido una reacción de humildad, arrepentimiento, y Pablo tiene ese alivio, ese consuelo de saber que Dios ha obrado, y tiene sentido que realmente ese sería una ocasión que Pablo manda una carta severa, una carta dura, y Tito lleva esta carta. Pero bueno, una vez más, hay algunos que entienden que la carta severa es la primera carta. En tercer lugar, desde Macedonia o Filipos, Pablo manda esta carta. Ahora, si estás un poco en tu mente pensando, notas que entre primera y segunda Corintios no hay mucho tiempo. Realmente las 2 cartas provienen del tercer viaje misionero. Hay quizás 1 año entre las 2 cartas. Y por lo tanto, Pablo manda esta carta después de este encuentro con Tito, más o menos en el año 56 después de Cristo. He puesto AD, pero eso es después de Cristo, definitivamente. Bien, y en cuarto lugar, Pablo por fin viaja a Corinto y se quedan en Corinto 3 meses, nos dice Hechos 20, donde él está ministrando en la iglesia. Ahora, con ese trasfondo ya vamos viendo que Pablo hace múltiples visitas a Corinto y Pablo ha mandado varias cartas. Nosotros tenemos 2. Puede haber
una más, incluso algunos proponen que hay dos más, pero hay varios contactos que Pablo ha tenido con la iglesia. ¿Y cuál es el tema de esta carta? Pues creo que Pablo nos da realmente lo que son sus temas más importantes cuando cierra la carta con ese saludo final, y él habla de 5 temas que realmente son 5 temas importantes en la carta. Primeramente, habla de gozo. Él dice, por lo tanto, hermanos, al final, en el 13, versículo 11, habla, hermanos, de gozo. Y si volvemos a mirar y buscamos la palabra gozo en esta carta, notamos que el gozo es el resultado de la consolación. O sea, hay consuelo de parte de Dios, lo que había comentado antes del libro de consolación, y el resultado de sentir esa consolación de Dios es el gozo en la vida. Pablo habla de perfección, ese pensamiento de ese crecimiento en santidad. Pablo escribió a la iglesia en Corinto y dice, hermanos, cuidado, ¿qué comunión hay entre el templo de Dios y los ídolos? Por lo tanto, apartaos, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Ese pensamiento de la santidad que lleva al crecimiento espiritual. Eso es un tema muy importante en la carta. Pablo quiere animar ese crecimiento espiritual en los corintios. Número 3, habla de consolación. Por supuesto, ese es un tema enorme. Incluso creo que es el tema que Pablo quiere que nos llevemos en primer plano cuando pensamos en esta carta. Ese es el aliento y el ánimo que Pablo está intentando infundir a los hermanos. Está el tema de un mismo sentir. Y es un tema sumamente importante, no solamente en la ofrenda de los corintios, que den unidos a los hermanos que están en Judea. Recordamos, en Judea había judíos, en Corinto principalmente había gentiles. ¿Qué tiene que ver los gentiles con los judíos? Desde luego los judíos hubieran comentado nada, en absoluto. Ellos son gentiles, nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Pero Pablo les lleva a ver que Dios ha bendecido a los corintios precisamente para que ellos puedan compartir con los judíos en estos momentos. Y Pablo fomenta esta unidad en la iglesia y desde luego lo hace también frente a la situación que habían entrado personas que buscaban dividir una iglesia que ya estaba dividida. Algunos eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, otros de Jesucristo. Y Pablo habla de estos falsos profetas, maestros o apóstoles, los que se presentaban como el no va más y pues tiraban desprecio sobre Pablo porque al final es débil en su forma de hablar. Y Pablo está fomentando la unidad verdadera de la iglesia. Y finalmente habla de paz. Esa paz que primeramente es el resultado del Evangelio. El Evangelio ha hecho paz con Dios, nos ha hecho posible paz para con Dios. Sin el Evangelio no hay paz. Nosotros estamos en enemistad con Dios. Y sin embargo hay paz con Dios y esa paz, tal como el amor que Cristo comentaba, no solamente es un amor vertical, sino es un amor horizontal. Debería traer esa paz y esa unidad con los hermanos. Así que estos son los temas que realmente engloban esta carta. Y entonces en esta mañana vamos a entrar y quiero hablar de las dos perspectivas de la carta, pero voy a hacer lo primero muy brevemente. Como os he dicho, esa carta es una defensa del ministerio de Pablo. Y en esta carta tenemos más detalles que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento de cómo era el ministerio de Pablo. ¿Cuáles eran sus pensamientos de ministerio? Pero en todo esto, Pablo no solamente está presentando el ministerio, sino que realmente revela que está defendiendo su ministerio frente a los ataques de estos que habían llegado a Corinto. Recordamos que esa primera acusación era que Pablo era débil, que Pablo había llegado y era débil, era
fuerte en su carta, vamos, escribía una carta que encendía todo, pero cuando llegaba en su persona, pues era poca cosa. Y Pablo defiende precisamente estos pensamientos desde el principio, explicando por qué había hecho los cambios de planes. No había sido por falta de valor. Uy, Pablo tiene miedo de venir a enfrentarse con nosotros, por lo tanto, ha mandado una cartita, ha mandado a Timoteo, luego manda a Tito, pero Pablo tiene miedo de venir y realmente tratar, porque Pablo es débil. Y Pablo explica que su cambio de planes tenía que ver con otro tema. No era él que había cambiado de planes, que realmente era Dios el que no había permitido que llegara, pero su plan era llegar, y tal como dice un poco más adelante en la carta, dice, yo puedo llegar y si te parece fuerte mi carta, puedo ser fuerte también en mi persona. Ahora, ¿eso conviene? ¿Eso es lo que queréis? Es otra historia. Pero Pablo habla de estos planes y habla de su comunicación, que realmente no es una falta de conocimientos que Pablo tiene. Realmente les parece que ha sido débil, pero Pablo muestra que también habían juzgado mal a Cristo y decían que Cristo era débil y sin embargo Cristo había demostrado su fuerza precisamente por esta debilidad. Y Pablo está tratando estos temas dentro del tema de consolación que vamos a ver en un momento. La segunda acusación es que le acusaron de ser carnal. Y Pablo contesta esto diciendo, no, las armas de nuestra guerra no son carnales, son espirituales. Y Pablo realmente demuestra efectivamente que no está luchando esta guerra en su carne, es que desde el primer momento está desarrollando lo espiritual de su ministerio. El pasaje quizás céntrico de toda la primera parte de la carta es el capítulo 5, donde Pablo describe el ministerio de reconciliación que él ejerce. ¿Qué es esta reconciliación? Estamos apartados de Dios. Hemos pecado. Dios nos mira y Dios nos tendría que mirar con asco, porque nosotros somos todo lo que Él no es. Hemos violado sus leyes, estamos destituidos de su gloria. Y Pablo dice, sin embargo, Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros en él fuésemos hechos la justicia de Dios. Pablo presenta el corazón de su ministerio, que era reconciliar a las personas con Dios, ayudar a las personas a encontrar paz para con Dios. Por lo tanto, Pablo habla de esta acusación de carnalidad, mostrando que efectivamente su ministerio nunca había sido algo carnal, había sido espiritual desde el primer momento. En lo que es más, he puesto aquí en su trato personal, porque no sabía cómo ponerlo, pero bueno, explico lo que quiero decir con esto. Parte de la acusación es que Pablo no había pedido cartas de recomendación. Recordamos que varias veces él comenta esto de cartas. Pablo no había pedido ofrendas de ellos para sí mismo. Y parece ser que llegan estos superapóstoles y ellos, pues de alguna forma, se están presentando como superiores a Pablo y de alguna forma parece que están aprovechándose de las ofrendas de la iglesia y están viviendo genial. Y Pablo tiene que decir, hermanos, cuando estuve con vosotros no pedí dinero. Era su derecho. Podría haberlo hecho. Podría haber dicho, hermanos, yo que estoy ministrando entre vosotros, me debéis estar pagando. Y sin embargo, Pablo no lo hizo nunca. Lo que es más, Pablo dice, no, yo robé a otras iglesias para poder ministrar a vosotros. Pablo recibió ofrendas de otros hermanos
No para ministrar entre ellos, sino para ministrar entre los corintios. Y Pablo llega a este momento en que el sarcasmo sale, ¿no? Y dice, perdonadme ese agravio de no haber cobrado dinero de vosotros. Pero, ¿carnalidad? Por favor, no era carnal. Pablo dice, os he amado como un padre. Yo, que soy padre, he sido padre de niños pequeños, nunca he pasado una factura a mis hijos. ¿Vosotros lo habéis hecho, padres? Llegar ahí y decir, vale, hijo, esta semana he ido a tu partido de fútbol. He ayudado con tus deberes 3 noches esta semana trabajando sobre los deberes. He limpiado y recogido tu habitación junto con tu madre. Por lo tanto, nos debes... Ahora, me sale la tentación de pensar que quizás debería haber sido... No, lo digo en broma. Pero el trabajo de ser padre no es un trabajo que uno hace buscando remuneración. Y Pablo se presenta a sí mismo como padre. Dice, os he amado como un padre. Los padres intentan proveer para sus hijos. No es que los hijos tienen que proveer para los padres. Os he tratado como mis propios hijos. Y sin embargo, Pablo termina la carta diciendo, habiéndoos amado mucho, ¿soy amado menos? Lo comentamos, es triste, pero muchas veces lo podemos hacer con nuestros padres. Las personas que más nos han amado en este mundo, los podemos despreciar. Y Pablo dice, eso es lo que está pasando en Corintios, pero sabes que yo estoy dispuesto a seguir amando, incluso aunque me améis menos. Carnalidad, Pablo está diciendo desde el primer momento de la carta, no he ministrado entre vosotros por motivo de carnalidad. Pero os digo, todo esto, digamos que está un poco en segundo plano. Lo que está en primer plano es este libro de consolación, este pasaje que hemos leído juntos. Y leemos esta palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda nuestra tribulación, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué palabra nos resalta? Espero que hayas dicho consolación, ¿no? Es imposible leer este pasaje y no salir con el pensamiento de que Pablo quiere que nosotros entendamos que hay consolación en Dios. Es interesante la estructura del pasaje. Dios nos consuela, dice Pablo al principio. Ese es el Dios que es el Padre de misericordias, ese es el Dios que es el Dios de consolación, y el Dios de consolación nos consuela. Y termina el pasaje diciendo, somos consolados por Dios. Pablo ha hecho un giro y ha usado la voz pasiva para repetir y decir exactamente lo mismo. Cada vez que veo esto en la palabra, empiezas a notar que tienes una estructura que Pablo está utilizando para enfocar algo. Claro, habla en todas nuestras tribulaciones. Y luego habla de en cualquier tribulación que tiene otra persona. Pablo está hablando de las tribulaciones. Pero en medio, Dios nos consuela, ¿por qué? Bueno, porque es lo que hace. Dios es el Dios de consolación. No, Dios tiene un propósito más allá de su propio carácter, que es verdad. Él es el Dios de consolación y consuela de su propio carácter. El pensamiento es para que nosotros podamos también consolar. Ese pensamiento es lo que quiero enfocar en esta parte del mensaje. El Dios de consolación que consuela, que nos consuela, lo hace para que nosotros también podamos consolar a los demás. O sea, nosotros no solamente tenemos aquí recepción, sino también tenemos entrega para otros. Bien, vamos a entrar en lo que Pablo hace con ese tema a lo largo de la carta. Pablo empieza con ese pensamiento, el Dios de toda consolación que nos consuela. Y lo primero que hace en el capítulo 1 es contarnos una historia. Una historia
en Éfeso. Recordáis que dijimos que Pablo pasó 3 años en Éfeso, pero llegó a un momento en que hubo una manifestación muy grande y al final querían matar a Pablo. Y Pablo, de hecho, aquí nos dice que él pensaba que iba a morir. Él pensaba que el fin había llegado. Y sin embargo, como leemos en Hechos, sale una persona y la persona calma a la multitud, dice, señores, tenemos ahí tribunales. Si tenéis un problema con Pablo, llevarle ante la ley y que lo juzguen allí. Pero lo que estamos haciendo aquí no se puede hacer. Ni nos dice quién es la persona que lo dijo. Es una persona que sale de la multitud, habla y todo el mundo se calma y se va a su casa. Un milagro. Pablo pensaba que era imposible, pensaba que eso era el fin. Y sin embargo, Dios cambió la situación, intervino de forma milagrosa y cambió una situación de un momento para otro. Recordamos que Pablo nos está intentando decir que a veces Dios nos consuela con una intervención divina, una liberación que jamás hubiéramos imaginado. Y Pablo termina el libro con otra historia más. Cuando él estuvo en Damasco, una vez más, habían cerrado la ciudad y pensaba que no había forma que iba a salir de ahí vivo. Hasta que un hermano dijo, bueno, yo tengo una cesta aquí, con una cuerda. Vamos a hacer como lo hacía Rahab en Jericó. Te bajamos por la ventana y te puedes ir. Y Pablo dice, fíjate mi debilidad y Dios obra para librarme. Y eso es importante. Recordar que Dios tiene poder para librarnos de cualquier situación que podemos encontrar en nuestras vidas. Ahora, tenemos este pensamiento en mente y podemos recordar este pensamiento, pero es importante que yo siga adelante y diga, pero no siempre lo hace así Dios. Creo que compartí, pero no estoy seguro si lo compartí o no, pero cuando nos enteramos del problema de corazón que tenía nuestro hijo y ese pensamiento que para nosotros en ese momento era demasiado grande para aceptar, el pensamiento, yo habiendo justo salido de una operación, pensar en mi hijo pasando por la misma operación. Y yo oré mucho al Señor, que Dios cambiara esta situación. Imaginamos, ¿no? ¿Cómo sería si fuéramos al médico y el médico hiciera esa eco y mira el corazón y dice, ¿por qué nos has traído este niño? El corazón suyo está perfectamente. ¡Wow! ¿Hubiéramos dado gracias a Dios? ¡Wow! Y mucho. Yo le dije a Dios, si tú quieres hacer esto, yo te prometo que a todo el mundo les voy a contar lo que tú has hecho. ¿Hubiera sido una buena contestación a la oración? Me parecía a mí que sí. Pero tenía que recordar, cuando yo oraba así, tenía que decir lo que decía Cristo en Getsemaní. Pero no mi voluntad, sino la tuya. Es difícil orar así como padre, porque mi voluntad era buena y era fuerte, pero tenía que recordar que a lo mejor Dios tenía otros planes. Y efectivamente así fue. Y por eso continuamos con el siguiente punto, pero no estoy ahí todavía. Bueno, guardar el pensamiento. No solamente Pablo habla de esta liberación física de los enemigos, de la muerte física inminente, sino que Pablo avanza algo mucho más importante, y esa es la liberación espiritual. Porque de la misma forma que Pablo estaba en Éfeso ante la multitud y la multitud quería matar a Pablo, Pablo se da cuenta de que no es la primera vez que enfrenta la muerte, pero es que la última vez era la muerte espiritual. Él merecía la muerte eterna, una separación eterna de Dios, y sin embargo fue reconciliado con Dios mediante la sangre de Cristo. Y eso es lo que quiero enfatizar, porque
si bien es verdad que no siempre libera a Dios de las situaciones físicas que enfrentamos en esta vida, lo precioso es que Dios siempre libera al pecador arrepentido que viene a Él en fe. Jamás tenemos que orar, Señor, quiero ser salvo, pero no mi voluntad, sino la tuya. La Biblia dice, clama al Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Es que la palabra está ahí para decir, no hay condiciones. El pecador arrepentido siempre encuentra misericordia de Dios. ¿Hay consuelo en eso? ¡Buah! Como he dicho en varias ocasiones en este libro, pues esto es el mayor consuelo que puede existir sobre la faz de la tierra. El pensamiento de que Dios borra mis pecados. Y Pablo dice estas palabras unos meses más tarde cuando escribe a los romanos. Para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Toda la condenación ha sido pagada ya por Cristo en la cruz. Por lo tanto, la reconciliación es la mayor forma en que Dios milagrosamente nos libera de la muerte. Y también vemos, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 7, que no solamente Dios nos libera del pecado mediante la salvación, sino que Dios sigue obrando para traer arrepentimiento. Pablo tiene este momento en el capítulo 2 donde dice, sí, escribí y había una persona que estaba pecando y yo pensaba que esta persona no iba a arrepentirse. Y sin embargo, Dios ha hecho el milagro. Y este pecador empedernido que había hecho lo que no estaba escrito, arrepentido, vuelve a Cristo. Y Pablo tiene que decir, por favor, restaurarle, recibirle. Pues qué importante es ese pensamiento de esa consolación de Dios, que Dios es capaz incluso de tomar el corazón empedernido del pecado y ablandarlo para traerlo al arrepentimiento verdadero. No la tristeza que conoce el mundo. El mundo sabe lo que es tristeza. Sabe lo que es este momento cuando te han pillado y sientes la vergüenza de tu pecado. No eso, sino el verdadero arrepentimiento que dice, no me importa la humillación que siento en estos momentos, tengo que volver a Cristo, tengo que estar bien con Él. No hay nada más en este mundo que vale la pena. Por lo tanto, quiero enfatizar en esta carta ese tema de la gran liberación que Dios ha hecho en nuestras vidas. La liberación espiritual e incluso las veces que libera a Dios de situaciones físicas que nosotros no imaginamos. Pero como decía hace un momento, ¿y qué pasa cuando Dios no nos libera de las situaciones físicas como nosotros imaginábamos? Y Pablo continúa con este pensamiento, hablando de cómo Dios, en vez de liberar, a veces nos da fuerzas y promesas. Y eso es muy importante que recordemos. En todas nuestras tribulaciones, decía el capítulo 1, todas nuestras tribulaciones, Dios nos consuela. Dios jamás nos deja colgados. Jamás llamamos a Dios para decir ¡socorro! Y nos damos cuenta de que es una grabación. Nos ha saltado el contestador. Y Dios no está presente. Siempre nos consuela. A veces es de la forma que nosotros imaginamos esa gran liberación que pedimos. Y otras veces Dios dice, bástate mi gracia, pero no te abandono. Estoy contigo. Esta carta es la carta donde más información tenemos de las dificultades que experimentó Pablo. Esas dificultades prisiones, cárceles. Pablo empieza a explicar todo lo que ha sido para él su vida y decimos, ¿cómo sobrevivió este hombre? O sea, ¿cómo puede este hombre? Igual tenía un poco más allá de mi edad en estos momentos.
Y sin embargo, mi vida ha sido una vida súper protegida comparado con Pablo. Yo este viaje que Maribel y yo hicimos a Grecia, hicimos la ruta de Pablo, pero claro, en cochecito. Y era así, aún así me dolía la espalda, que cuando estoy muchas horas en el coche tengo mi hernia discal, ya me empieza a afectar. Y claro, me salió la tentación de quejarme de mi espalda. Y luego pienso, un momento. Pablo hizo eso andando. Y me quedé, digo, ¿cómo es posible que este hombre... Es que me duelen las caderas nada más pensar en lo que hacía Pablo. Pablo sufrió muchísimo. Y sin embargo, en todos sus sufrimientos, en vez de encontrar amargura, en vez de encontrar quejas, vemos que la actitud de Pablo es, Dios me da fuerzas. Dios está conmigo. Y cuando llegamos al capítulo 4 y 5, Pablo, habiendo experimentado la liberación de la muerte segura en Éfeso, dice, pero cuando llegue el momento, estoy preparado, porque yo sé que este tabernáculo terrenal, cuando se deshace, no pasa nada, porque yo tengo una casa eterna esperándome en los cielos. Por lo tanto, Pablo puede hablar de este eterno peso de gloria que las tribulaciones momentáneas, leves, producen en nosotros. Hemos llegado al momento en que realmente vemos nuestras tribulaciones como leves y momentáneas. Sospecho que no, porque cuando nos pasa una cosa, cuando estamos en medio de la dificultad, nos parece eterna. Ahora, yo pienso hacia atrás en mi vida, ya que tengo capacidad de hacer eso, que tengo más años detrás que delante, pero empiezas a mirar hacia atrás y dices, las situaciones que me parecían tan largas, cuando empiezas a sumar los años, digo, qué corto. Qué corta esta situación y sin embargo en el momento me parecía eterna la situación. Y Pablo dice, no, es que cuando pasamos por las tribulaciones, Dios nos hace un poco coger perspectiva. Es decir, no, esto es ahora, esto es un instante. Y lo que viene detrás no tiene fin. Pablo tiene esa perspectiva que realmente le da fuerzas para seguir adelante en la situación. Termina el libro hablando del aguijón en la carne. Hablamos hace pocas semanas sobre ese pensamiento. Pero Pablo llega a decir, yo me gloriaré en mi aguijón. ¿Cómo puede decir eso? Es lo que dice también en Romanos. Tenemos que gloriarnos incluso en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque la prueba produce paciencia. Dios está obrando en nuestras vidas. Y si Dios emplea la herramienta de las dificultades para formarnos y hacernos mejor, ¿por qué nos vamos a quejar? Pero qué raro que nos parezca extraño eso. Porque sinceramente, ¿cómo se hacen fuertes las personas que son deportistas? Ayer nuestro hijo corrió una media Ironman, que eso es media maratón, 2 kilómetros de natación y 100 kilómetros de bici. Y fue bonito porque dijo, no, orad por Cara porque tiene que cuidar a los 2 niños. Ella sí que es Ironman de verdad. Dice, yo soy medio Ironman solamente. Yo solo voy a correr, hacer bici y nadar. Ella está con los 2 niños todo el día. Pero, ¿cómo se hace fuerte uno? ¿Cómo se llega a hacer una carrera así? Y ya sé, algunos estáis pensando, no se llega a hacer y se vive mejor. Pero bueno, no. Pero, ¿cómo se hace fuerte uno? ¿Sentado en el sofá? No. Estás en el gimnasio, estás entrenando, te estás empujando. ¿Cómo se hace más inteligente? Sencillamente viendo la tele. No. Yendo al cole. ¿Y qué te hacen en el cole? Exámenes, trabajos, cosas que duelen.
Pero claro, mediante el dolor nos hacemos más fuertes. ¿Nos extraña que Dios también, para hacernos más fuertes, permite que pasemos por momentos difíciles para que Él nos dé su fuerza, para que salgamos más fuertes? Pablo lo entendía así y decía, por lo tanto, me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces se demuestra la fuerza de Dios. Pero todo esto para decir, Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. Pablo tiene dos pensamientos en cómo podemos consolar a otros. El primer pensamiento es consolamos a los demás compartiendo con ellos el mensaje del Evangelio. De la misma forma que nosotros compartimos con otros cuando Dios nos ha dado una bendición muy grande en su vida, en nuestra vida. Os comenté hace un momento, si Dios hubiera sanado el corazón de mi hijo y cuando fuéramos al doctor para hacerle la eco, pues no hubieran encontrado ningún problema en su corazón, claro, lo hubiera compartido con otros para animarles. Y la gente diría, ay, qué bonito, gracias por compartir eso conmigo, qué bonito lo que Dios ha hecho. ¿Y por qué no lo hacemos en cuanto al Evangelio? ¿Por qué tenemos miedo de compartir con ellos lo que Dios ha hecho por ellos? Porque la verdad es que hay veces que Dios de alguna forma nos libera de una situación difícil, pero igual lo compartimos con otra persona y no es la voluntad de Dios liberar a esta persona de esta situación. Igual la voluntad de Dios es que pase por esa situación y que demuestre la fuerza y la gloria de Dios en medio de la dificultad. Pero con el Evangelio, ya lo he dicho, el Evangelio para la persona que arrepentida pone su fe en Cristo siempre funciona. Por lo tanto, ¿por qué no lo compartimos? Deberíamos compartir ese mensaje. Pablo usa dos palabras que me encanta. Usa la palabra primeramente ministros del nuevo pacto. La semana pasada hablamos de un sacerdote sentado. Ese pensamiento de que nosotros ya ministramos bajo ese nuevo pacto. Ese pensamiento que Cristo ya lo ha hecho todo. Y por lo tanto, servimos no sencillamente para poner carne sobre un altar, para luego después comer nosotros y nuestra familia, sino es que tenemos un altar que participamos espiritualmente. Es que tenemos las bendiciones del nuevo pacto, tenemos la oportunidad de conocer a Dios. Pero no solo eso, nos llama a sí mismo y nos llama embajadores de Dios. El embajador es el representante de un país. El embajador va en representación del gobierno, trae la autoridad del gobierno detrás de él. Él no tiene autoridad en sí. Qué bonita imagen de cómo Dios nos ha puesto en este mundo. Recordad, ¿por qué estamos aquí? Podría haber sido, ¿no?, que en el momento que el pecador pone su fe en Cristo, desaparece y se va con el Señor. ¿Qué os parece? ¿Os apuntáis para ese plan? Ya, sería bonito, ¿no? Ese momento, confiamos en Cristo y estamos en su presencia y se acabó este mundo con todos sus problemas. Pero no es el plan de Dios. Nos ha dejado aquí, ¿por qué? Porque nos ha puesto como embajadores en este mundo. Y estamos aquí para compartir con otros esa consolación que solo se encuentra en Dios. Y la pregunta es, ¿qué tal vamos nosotros como embajadores de Dios? ¿Qué saben nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros vecinos? ¿Qué saben de Dios de nuestra boca? Tengo que admitir que muchas veces soy un embajador bastante pobre. Porque yo tengo una consolación increíble y muchas veces, no sé, no encuentro la oportunidad para compartir. No sé si por miedo que me digan que no, pero Dios nunca me dijo que tenía que convertir al mundo entero, me dijo que tengo que anunciar a todo el mundo. Hay una diferencia muy grande entre convertir y anunciar.
Lo que hace la persona con este mensaje es responsabilidad de esta persona, pero ¿qué hago yo con el mensaje? ¿Le doy o no le doy? Deberíamos ser embajadores para Dios, pero también tenemos oportunidad de ser de consuelo a los demás frente a esa restauración, ese momento en que un pecador arrepentido reconoce su pecado y nosotros como cristianos, ¿qué hacemos? Oh, no debería haber hecho esto. ¿Perdón? Deberíamos ser los primeros en abrazar a pecadores arrepentidos. ¿Por qué? Es lo que hacía Cristo. Y sí, los fariseos estaban todos así, todos molestos. ¿Por qué? ¿Por qué come tu maestro con publicanos, con rameras? ¿Será posible? Nosotros jamás nos sentaríamos en esta mesa. Y Jesús dice, déjame contarte de un hijo que se fue lejos de su padre y allí se vio a sí mismo alimentando cerdos y arrepentido dijo, voy a volver a mi padre, no merezco nada de mi padre, pero voy a volver y sencillamente pedir misericordia, que me haga un esclavo en su casa. Y volvió el padre, lo recibió. Esa historia, lo que me encanta de esta historia es que termina en el aire, no termina la historia. O sea, ¿recordáis que entró el hermano mayor que estaba todo ofendido, que el padre había recibido a su hermano? ¿Será posible que tú recibes a mi hermano después de lo que él ha hecho? Y el padre dice, entra, hijo mío. Y no nos cuenta cómo terminó la historia. El hermano mayor se rompió ante el padre y dijo, papá, es verdad, yo también te he ofendido muchas veces. Perdóname a mí también, padre. Quiero recibir también a mi hermano porque quiero que me recibas a mí. O a lo mejor no. A lo mejor aquel hermano se fue enfadado y a lo mejor se fue a un país lejano e intentó vivir su vida y hacer todo lo que podría hacer para llenar su corazón con vanidad de vanidades. Y a lo mejor tardó mucho más en volver a buscar el favor de su padre. Pero digo todo esto para decir, Cristo estaba poniendo la situación delante de los fariseos diciendo, los que realmente entienden lo que es el consuelo que han recibido de Dios son los primeros en mostrar esa consolación a los demás para restaurar a los que vienen arrepentidos buscando a Cristo. Y termino con el pensamiento de la otra forma que Pablo muestra esa consolación que podemos dar a otros. Pablo dice, Corintios, Dios os ha dado abundancia de bienes, precisamente para que podáis ayudar a los que tienen necesidad en estos momentos. Y así preparaban la ofrenda para mandar a los hermanos con el motivo de que los corintios fuesen una consolación para los judíos que estaban en medio de la tribulación. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Dios te ha dado a ti? Y te lo ha dado precisamente para que tú seas de consuelo y ayuda para otro que está pasando por un momento de necesidad. Igual es poca cosa. Igual es una palabra de ánimo que tú puedes dar a otra persona. Igual es algo más material. Igual puedes dar ropa a una persona que tiene necesidad de ropa. Igual un poco de comida. Igual algo de dinero para una persona que necesita algo. Pero la pregunta es, ¿estamos conscientes para poder ser de consuelo a las personas que están en nuestro alrededor? Dios nos ha consolado precisamente para que podamos nosotros consolar a otros. He puesto varios pensamientos para terminar en esta mañana. Primeramente, ha habido y habrá siempre mucha tribulación en este mundo. Bien, ahí vamos con el consuelo, ¿no? Cuidado, no entremos nunca con las gafas de color de rosa pensando que todo va a ser fácil y bonito. No es así.
en medio de toda la tribulación que hay en este mundo, sin embargo, hay un Dios. He puesto, si estamos en Cristo, contamos a este Dios de misericordia, a este Padre de consolación como nuestro. Él es nuestro Padre. Y tal como Pablo trataba a los corintios como sus propios hijos, Dios nos trata a nosotros mejor aún, porque Pablo no era perfecto, pero Dios nos trata como sus hijos. Y Él es el Dios de consolación que nos da la mayor consolación que existe, que es paz para con Él, el perdón de pecados, una relación real con Él. Y también nos libera de situaciones incluso cuando ni nos damos cuenta. No sé, a veces pienso que parte del cielo será volver a ver nuestra historia, nuestra vida, y ver todas las veces que pensábamos que Dios nos había abandonado. Estaba lejos, como el salmista. Señor, ¿dónde estás? Por favor. Y darnos cuenta todo lo que estaba haciendo Dios en nuestra vida en este momento. Y yo creo que el cielo será un momento de asombro, de realmente comprender todo lo que ha sido Dios para nosotros, que nosotros ni pudimos entender en esta tierra. Pero finalmente quiero enfatizar, si es que conocemos al Dios de consolación, ¿qué somos nosotros? Porque debemos ser el pueblo de toda consolación. Deberíamos ser personas que hemos recibido consolación y por lo tanto el que se arrima a nosotros sale con consuelo. El que se acerca, vamos, contagiosos más allá de COVID. Deberíamos tener el consuelo en la fibra de nuestro ser de tal forma que otros respiran el consuelo bíblico que vemos en este libro. Y quiero dejar esta carta con este reto en nuestras vidas. Que ¿conoces tú al Dios de consolación? ¿Has recibido la mayor consolación que existe en toda la historia humana? Y si no lo conoces, ¿por qué no? Porque desde luego el Dios de toda consolación lo está ofreciendo hoy mismo para que tú conozcas ese consuelo. Padre Santo, tú conoces los corazones aquí hoy. Y Señor, si hay alguien que realmente no ha llegado a experimentar ese consuelo en Cristo y llegar a ser una nueva criatura, porque el que no conoció pecado, por esa persona fue hecho pecado para que esa persona pueda ser hecha justicia de Dios en Cristo. Señor, abre el entendimiento, rompe las barreras que se levantan en contra de este conocimiento de ti, que hoy sea día de salvación. Pero Padre, también pido por nosotros que hemos entrado en este nuevo pacto. Señor, necesitamos ser mejores embajadores. Si es verdad que tenemos ese consuelo en nuestra vida, ayúdanos a compartirlo con otros. Y pido, Señor, que tú seas exaltado por medio de nuestras vidas. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.